Lota Alto por años fue un sector con una realidad distinta a la de Lota Bajo. Por un lado, la industria del carbón fue perfilando las construcciones en los cerros, mientras que en Lota Bajo el comercio y también los edificios de los sindicatos le entregaron su sello. Hoy su realidad es distinta. Atrás quedó toda la riqueza del patrimonio minero, y el abandono y la falta de inversión y la nula restauración de muchas obras han ensombrecido los vestigios de la época de oro de esta comuna, que en su momento estuvo a la vanguardia de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX. En el capítulo de hoy, la arquitectura de Lota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Patrimonio Viviente en esta segunda temporada, donde vamos a hablar, por ejemplo, en este capítulo de lo que pasaba acá en Lota Alto, pero también lo que pasaba acá en Lota Bajo. Para eso conversamos con el arquitecto experto en patrimonio Luis Darmendrail, quien además del tema social nos va a hablar de la arquitectura y cómo se instaló también la ciudad en estos dos sectores. Queremos saber cuáles son las diferencias a nivel social y también arquitectónico y qué era lo principal en esta materia, tanto acá en la parte alta como en la parte baja de Lota. Y eso se lo contamos a continuación. El sector de Lota Alto de algún modo se fue construyendo paulatinamente a lo largo del siglo XX, desde las primeras construcciones, los formatos tipo pabellones, de los cuales muchos se destruyeron después del terremoto del 39. Es un vestigio de las primeras iniciativas, digamos, de vivienda que hubo para los trabajadores y que también van hablando de diversas épocas en función a cómo tratar el tema de la vivienda obrera. O sea, desde los primeros pabellones como el 83 a pabellones mucho más modernos, entiéndase la década del 30, 40, cuando aparece el hormigón armado, la albañilería reforzada, aparece toda esta construcción ya netamente de tener una casa al lado de la otra, que es como el típico pabellón que uno lo puede apreciar cerca del teatro o de la iglesia. Es interesante ver cómo este sector de Lota Alto se fue construyendo a partir tanto de la influencia de la industria del carbón propiamente tal, como también por otras industrias como Lota Green, que está a unos metros de acá, que igual de algún modo influencia la manera de ocupar todos estos cerros que existían antiguamente. La construcción de vivienda obrera no solamente estuvo a cargo de ENACAR, de la empresa del carbón, sino que también a mediados del siglo XX aparece la iniciativa estatal, con entidades como Corvi, la Corporación de la Vivienda, y la Cormu, que entre la década de los 60 y 70 hicieron múltiples intervenciones aquí en Lota, específicamente en el sector de Lota Bajo, la Corvi, y en el sector de Lota Alto, la Cormu, que es la Corporación de Mejoramiento Urbano. Quien estuvo a cargo de esa gestión de proyectos fue el arquitecto Osvaldo Cáceres, quien ya era reconocido en Concepción, digamos, por su gestión en el Colegio de Arquitectos, el trabajo también en la Corvi, y por también hacer obras como la Casa del Arte, el edificio FIUC de la Universidad de Concepción, etc. Y siempre también estuvo esa problemática del déficit de vivienda, que ese fue un problema bastante grande que hubo en todo el país en la segunda mitad del siglo XX y que se acentuó en los gobiernos de Frei Montalva y de Salvador Allende, el tema de dar la mayor cantidad de vivienda posible a la gente. Y es por eso que la Corvi en este caso particular y la Corvo posteriormente intervienen en esta problemática aumentando el número de viviendas y que en el caso de la provincia de Concepción tuvo como especial caso particular Lota, porque en Lota había mucho terreno disponible y al mismo tiempo había mucha deficiencia de vivienda, como se le decía en aquel entonces, poblaciones callampas, que eran estos asentamientos informales que estaban esparcidos en gran parte de las quebradas y cerros y que fueron de algún modo reemplazados con este tipo de edificios de departamentos que vinieron de algún modo a solucionar ese problema de la vivienda. A finales de los 60 y principios de los 70, la Cormu tenía una visión bastante diferente de la arquitectura. Si bien son bloques que los podemos encontrar en Talcahuano y en Penco, tuvieron que adaptarse a la geografía de Lota. Lota no es un plano. Ahí en esta parte de Lota Alto estamos hablando de quebradas y cerros. Por lo tanto nos encontramos con obras que tuvieron que de algún modo dialogar con la pendiente. Y es por eso también que nos encontramos con puentes, con circulaciones que cruzan un edificio con el otro. Es muy interesante cómo estas soluciones de circulaciones, digamos, funcional, lograron dar también una estética y una plástica diferente a estas estructuras y que llaman la atención porque no son cajones,
Tienen espacios interiores, tienen espacios de encuentro, tienen espacios de permanencia, tienen de algún modo una transparencia en algunos puntos, y es bien bonito también cómo se complementan, digamos, en este paisaje marcado por la vivienda obrera. O sea, son obras de los años 70, 72 aproximadamente, pero que al mismo tiempo tuvieron que dialogar con las obras de los años 50, de los años 40. Y el conjunto de todo esto hace que este sector de Lota Alto sea bastante rico y un referente clave si queremos hablar de arquitectura moderna, de mediados del siglo XX, de arquitectura de vivienda social, y al mismo tiempo de la herencia del patrimonio industrial propiamente tal aquí en esta zona. Lota Alto se puede llamar como la zona mucho más asociada directamente con la industria del carbón. Lota Alto por mucho tiempo fueron dos realidades distintas, como quien dice, dos comunas diferentes, separadas incluso por un portón. O sea, es una cosa que realmente había una diferencia abismante entre una realidad y otra, pero con el tiempo claramente, ya cuando la industria del carbón se unifica y también al mismo tiempo la sociedad se unifica entre ambas lotas, empiezan a desaparecer esas diferencias. Ahora, ¿cuál es la herencia que quedó? En la gran cantidad de construcciones que ustedes pueden encontrar en Lota Alto relacionadas directamente con el carbón, y en Lota Bajo también construcciones que están asociadas ya más bien a temas de instituciones y todo el comercio que se da también en Lota Bajo. Lota Bajo tiene otras realidades. Allá nos encontramos con la feria, por ejemplo, que tiene una dinámica social por sí sola y podemos estar siglos hablando de todas las características de la feria. Tenemos los edificios de los sindicatos, tenemos otro tipo de dinámicas sociales que se daban allá, que aquí en Lota Alto no sucedían justamente, por esa diferencia que existía entre ambos puntos. Bien, Luis, estuvimos en Lota Alto y ahora ya estamos en otra parte de Lota, en Lota Bajo, en su plaza, donde bueno, está la municipalidad, hay también diferentes servicios que son municipales, locales también comerciales, hay un paseo peatonal que es relativamente nuevo, que costó bastante poder terminarlo, pero también en este lugar hay diferentes estructuras, edificios que son también características de Lota. En su momento fueron parte importante de la vida social de la gente que vivía aquí, pero que actualmente, bueno, algunos todavía siguen funcionando, otros que lamentablemente están a muy mal traer. Muy mal traer, justamente. Bueno, esta plaza es bastante histórica igual, tiene mucho que contar, aparte de las construcciones muy antiguas que nosotros vemos en algunas esquinas, edificios antiguos religiosos, la Gota de Leche que ustedes pueden ver allá justamente, que ahora es biblioteca, pero sin lugar a dudas un edificio que tiene gran carga y simbolismo para el pueblo de Lota, es el edificio del sindicato número 6, que es el que está justamente en la esquina. Es una obra muy importante que tiene una carga especial para los mineros, ya que fue financiado por ellos mismos. O sea, del sueldo de cada minero se extrajo un porcentaje para poder construir esta obra. Es un edificio que fue proyectado por 4 arquitectos, que es importante mencionarlos: Maco Gutiérrez, su esposa Betty Fishman, Carlos Martín y Sergio Bravo. Cada uno de ellos tomó caminos distintos en la política, el cine, la vivienda social, etc. Y ellos 4 se trasladaron a Lota y trabajaron en este proyecto, que pasó a ser un ícono de la arquitectura moderna, de esta nueva arquitectura también social, y que venía con toda esta herencia también de la Universidad de Chile de la década del 40, que era gran parte se habían formado estos arquitectos en ese contexto. El sindicato 6 también es especial porque representa las luchas que tuvieron los mineros en la década del 50. Este edificio se empezó a hacer en el 56 y fue también afectado tanto por la huelga larga del 60, que digamos también generó un cisma en todo lo que fue el orden social en Lota. Hizo replantear muchas cosas también para los mismos trabajadores, y además por las cosas que se hicieron en este sindicato. Violeta Parra tocó en este lugar, Patricio Mans también. Las grandes concentraciones masiva de los mineros se hacían en este teatro, porque fue pensado no solamente como un local sindical, sino que fue pensado como una especie de gran aula magna para los trabajadores. ¿Podía venir todo tipo de trabajadores hasta este lugar, por ejemplo, para algún espectáculo, para algún show? Porque claro, habían también muchas diferencias sociales entre trabajadores mineros, ¿no? Exactamente, que uno los puede ver de hecho en las construcciones. Claro, hay pabellones que son no necesariamente de mineros, sino que son como para personas empleados con un estrato mucho más alto. Están las casas de los ingenieros también, que te das cuenta que son de otra arquitectura mucho más elaborada, con una mayor espacialidad. Y claro, en cuanto al tema del sindicato, en realidad había una cosa mucho más de comunión, digamos, entre los trabajadores. Y eso uno lo ve en los films, en las fotografías, en los archivos que se han preservado, digamos, de todos los mitines que se hacían en este lugar tan emblemático. La Gota de Leche, que tú ya mencionabas que ahora, bueno, ya no funciona como tal como era ese momento, pero también era un lugar importante y que también, bueno,
marcó no solamente a esta comuna, sino que a gran parte del país respecto de lo que se hacía también con la entrega de leche. Con la entrega de leche y los desayunos. Claro. Aquí podemos hablar de dos puntos claves de la gota de leche. O sea, tenemos esta acá en Lota Bajo, que ahora es la biblioteca. Y también hay otra en Lota Alto, que está al lado del hospital. Sí. Es un edificio bastante interesante y esa también de la gota de leche, ese concepto, digamos, también es muy importante y muy asociado a la clase obrera, justamente, a las políticas sociales que se llevaron a cabo a principios del siglo XX y cómo las industrias empezaron a generar otros establecimientos para el beneficio, digamos, de sus empleados, sus obreros y sus familias. ¿Con qué más nos podemos encontrar acá en este lugar, en Lota Bajo, que también es característico de este lugar o que se diferencia de Lota Alto? Bueno, aquí en Lota Bajo, además del sindicato y todas estas construcciones mucho más antiguas, también nos encontramos con viviendas obreras, pero de otro tipo. Aquí, así como en Lota Alto, nos encontramos con la Corpo, con esos bloques experimentales. Claro. Acá en Lota Bajo igual nos encontramos, solo que aquí nacieron a partir de un concurso. Y es por eso que nos encontramos con esta remodelación que se hizo en la década de los 60, que está proyectada por el arquitecto Alejandro Rodríguez, el mismo arquitecto de la Casa del Arte, y del Colegio Médico también, y de la Fábrica Casel, en muchas otras obras más, y que se encuentra en unas pocas cuadras de acá, que es un conjunto bastante interesante que de algún modo se anexa a otro conjunto previo, Matías Cousiño justamente, y también da vida, digamos, a esta zona céntrica, siempre más asociada a lo residencial, a lo comercial también, con muchos negocios, y por sobre todo la Feria de Lota, que la Feria de Lota es un hito, digamos, no necesariamente económico, pero también sociocultural, del cual podemos aprender muchísimo respecto a las dinámicas que tiene Lota Bajo y la cercanía que tiene con la zona del borde, entiéndase la zona de Caletas, del puerto también y del muelle. Perfecto. ¿Te parece que vayamos ahí cerca de la feria? Justamente. Estamos en la plaza y dijimos, vamos a la feria, de Lota, y estamos ya en la feria, que también es característica y tradicional también. Y tradicional, ¿no? Abre todos los días, tiene una amplia gama de productos también a la venta, representa muy bien ese espíritu también del lotino que se te acerca a hablar justamente, que eso es muy propio también de acá, que todos quieren contar su historia, todos quieren contar sus inquietudes, sus problemas también y todo lo que representa haber trabajado en esta comuna marcada por el tema industrial del carbón. Aunque la feria se dista bastante de eso y tiene, como te puedes dar cuenta, una gran cantidad de productos típicos. Mira, tienes esta camarones de río. No, o sea, oye, es muy, pero era muy tradicional también y servía mucho también para el comercio, no sé, en la época dorada también de la minería, ¿no? Sí, no, y de hecho, fíjate que hoy en día la Feria de Lota es un referente muy utilizado en las escuelas de arquitectura, así como de análisis, porque aquí tú puedes ver muchas dinámicas sociales de una feria que está todos los días abierta, que además te cambia completamente la lectura de la ciudad. O sea, esta es una calle que se cierra justamente para el comercio, para la feria, por lo tanto este sector de Lota cambia completamente en torno al uso. Por eso es muy estudiada también desde el punto de vista histórico, sociológico, de cómo se establecen los locales, cómo es la comunicación entre ellos, y cómo es también la comunicación con la gente que no es de Lota, como nosotros, por ejemplo, que la vemos con otros ojos y que llama la atención por cómo está distribuida, cómo está compuesta. Es muy interesante. Perfecto. Sigamos entonces recorriendo, conociendo un poquito más de este lugar. Bien, Luis, bueno, recorrimos diferentes lugares, tanto de Lota Alto, de Lota Bajo, para conocer un poquito acerca de su vida, del tema social y también especialmente del tema arquitectónico. Queremos agradecerte que hayas estado una vez más con nosotros en estas cápsulas de patrimonio y especialmente por haber estado en un lugar tan importante en la historia de Chile. No, y muchas gracias también por la invitación y además para brindarle a la ciudadanía una mirada distinta de Lota, panorámica, que no se queden solamente con un elemento de Lota, sino que Lota es un gran crisol de muchas oportunidades, de muchas cosas por descubrir todavía y de una belleza que tenemos tan cerca de Concepción que vale la pena conocer, recorrer, valorar y que también difundirla a todos nuestros amigos, familiares, contactos. Así que no, por nada, muchísimas gracias. Luis, aprovecho y preguntarte, ¿cómo te gustaría a ti ver a Lota 10, 20 años más o incluso un poquito más, 50 años más? Tanto desde el punto de vista arquitectónico como también de la parte urbanística. Mira, a mí me gustaría ver una Lota desarrollada de manera equitativa, un desarrollo de manera sustentable, un desarrollo en el cual ese desarrollo, la palabra, se logre traducir en una consideración de todos los elementos que forman Lota, desde su población
hasta justamente su patrimonio físico, arquitectónico, urbano, en el cual uno puede ver que hubo una intención de poder hacer algo planificado, ordenado, estratégico y pensando justamente en la realidad existente en Lota, en la gente que vive, en las necesidades de las personas y también justamente considerando este patrimonio que ya no es solamente de Lota, sino que es de todos los chilenos. Muchas gracias. No, a ti.